Muy bien, pues hoy es domingo 21 de septiembre del 2025 y continuaremos con nuestro estudio expositivo y secuencial del Evangelio según Marcos. En esta ocasión, los versículos 24 al 37 del capítulo 13. Marcos 13, del 24 al 37, y he titulado este mensaje Viviendo por fe y no por vista. Viviendo por fe y no por vista. Acompáñenme por favor ahí en su Biblia, Marcos 13, a partir del versículo 24. Dice así: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Oremos. Bien, Señor Jesús, atendemos tu palabra. Sabemos que tú nos hablas a través de ella. Solo ayúdanos, Señor, a tener un corazón receptivo, a estar atentos a esta tu palabra, a lo que tú quieres mostrarnos, a lo que quieres hacer en nosotros y la respuesta que esperas de nosotros, Señor. Que tu gracia, Señor, nos ayude a lograr esto. En Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, ya vamos en el capítulo 13 de Marcos y espero que recuerden cuál es la pregunta que Marcos establece como el tema principal de su evangelio. No sé si recuerdan. ¿Quién es Jesús? Exactamente. ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta que está presente a través de todo el evangelio de Marcos. Y esa pregunta sigue de alguna manera presente y flotando, por decirlo así, en el aire. ¿Quién es este que enseña con autoridad? ¿A quién se le sujetan los demonios? Que los vientos le obedecen, que sana enfermos, que reproduce alimentos, que resucita a los muertos. ¿Quién es Jesús? Ya les ha dicho que Él es el Cristo, el Mesías, y que es necesario que padezca y muera. Pero también les ha anunciado que resucitará. Ante esto, la expectativa de sus discípulos en este momento puede ser que sea que sí, va a resucitar. Pero va a resucitar muy probablemente, según el entendimiento de ellos, para establecer su reino de manera
inmediata. Pero no será así, sino que pasará un tiempo antes de que Él regrese como el Rey esperado. Ese tiempo de espera se los ha advertido en este sermón que se conoce como el Sermón del Monte de los Olivos en el capítulo 13. No será nada agradable, todo lo contrario. Se caracterizará por periodos de mucha tribulación, tanto a nivel general como por causa de la persecución hacia los cristianos. Ellos entonces esperan que de alguna manera les diga cuándo sucederán estos eventos y qué señal indicará que todo está por cumplirse. En el relato paralelo de Mateo, los discípulos le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Evidentemente, los discípulos asocian la destrucción del templo, que estaba por ocurrir años más adelante, con la segunda venida del Señor y el día del juicio final. Pero en lugar de darles detalles y tiempos precisos, Jesús responde a la pregunta de los discípulos del cuándo sucederán las cosas y qué señales habrá, con una exhortación a velar y orar, estar alertas y trabajando. Lo importante para el Señor no es descifrar los tiempos, especular acerca del momento preciso de su venida, sino confiar en que su palabra es veraz y descansar en sus promesas. Como dijo alguien, el discurso del Monte de los Olivos no es especulativo, sino práctico. No tiene la intención de ayudarnos a pronosticar el futuro, sino a interpretar el presente. No para satisfacer la curiosidad, sino para librarnos de la confusión y del engaño. Y creo que si tenemos esto en cuenta, aprenderemos lo que el Señor quiere que sepamos y la manera de actuar en base a ese conocimiento. Las dos parábolas con las que cierra el discurso ilustran precisamente estos dos puntos. La parábola de la higuera habla de lo que debemos saber. Y la parábola del dueño que se va lejos, de lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que debemos saber? Y más importante, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo importante entonces no es saber cuándo volverá, sino ser encontrados fieles cuando regrese. No debemos ser sorprendidos durmiendo, sino viviendo con sobriedad, manteniéndonos alertas, en guardia, cumpliendo con nuestros deberes espirituales mientras observamos los acontecimientos confiados en las promesas del Señor en plena certeza de fe y esperanza. Este es precisamente el llamado de Jesús a sus discípulos, pero no solo a ellos, sino a todos sus seguidores. Recordarán que admirados por la majestuosidad del templo, Jesús les anticipa que no quedará piedra sobre piedra, que todo será destruido. Y no solo eso, sino que vendrán tiempos muy difíciles, tiempos de gran tribulación. Pero ante toda esta adversidad, deben vivir confiando en sus promesas, no bajo temor, no tratando de descifrar los tiempos, sino con la plena certeza de que Él regresará con poder y gloria para juntar a todos sus escogidos. No especulando sobre los tiempos, sino viviendo en un estado continuo de alerta, sobrios, vigilantes, pero cumpliendo con las tareas que ha asignado a todos sus siervos. Veamos entonces en primer lugar lo que debemos saber. Jesús promete a sus discípulos que regresará con poder y gloria en medio de grandes señales para juntar a sus escogidos. Versículo 24 dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor.
y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Aquí el discurso de Jesús da un giro, apuntando ahora hacia el fin de los tiempos. Pero en aquellos días, dice, después de aquella tribulación. ¿Cuáles días? Después del período que comprende no solamente la destrucción del templo y de Jerusalén, sino de toda la era de la iglesia, desde su primera venida hasta el momento en el que Él regrese. Una era que se caracteriza por guerras, o díganme si no, cataclismos, persecución para los cristianos, pero de un gran avance del evangelio y sobre todo la protección de sus escogidos. Después de esos días en los cuales las cosas empeorarán. J.C. Ryle dice, la segunda venida de Cristo será totalmente distinta a la primera. La primera vez vino en debilidad, como un tierno infante nacido de una mujer pobre en el pesebre en Belén, pasando desapercibido, sin honores y apenas reconocido por unos cuantos. La segunda vez vendrá con dignidad real, rodeado por los ejércitos celestiales y para ser conocido, reconocido y temido por todas las tribus de la tierra. La primera vez vino a sufrir, a llevar nuestros pecados, a ser considerado maldito, despreciado, rechazado, condenado injustamente y ejecutado. La segunda vez vendrá a reinar, a poner a cada enemigo bajo sus pies, a tomar los reinos de este mundo como herencia, a gobernarlos con justicia, a juzgar a todos los hombres, a vivir para siempre. Cierro la cita. Entonces, dice Jesús, y lo repite, y entonces, junto con estas tremendas señales de los cielos se manifestará el Señor Jesucristo. Vean los versículos 26 y 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Dos cosas van a suceder. En primer lugar, el Hijo del Hombre, que sabemos que se refiere a Jesús en el Evangelio de Marcos, y aunque Él vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y aunque el momento se desconoce, el regreso de Cristo será corporal y visible, al igual que su ascensión. Para los propósitos de Marcos, esta aparición de Cristo en su segunda venida significa la consumación del reino de Dios. El reino que fue anunciado por Jesús mismo al inicio de su ministerio. El reino de Dios se ha acercado. Y que a través del Evangelio lo ha explicado por medio de parábolas. Ha sido ofrecido a todos en el presente y será consumado en el futuro. Llegará en toda su plenitud cuando el Hijo del Hombre regrese, cuando Jesucristo regrese. Marcos no se detiene en los detalles de la segunda venida de Cristo, sino en la certeza de su futura revelación y en la salvación de sus fieles seguidores. El que vino humildemente para servir y dar su vida como rescate por muchos, regresará para juzgar y salvar con gran poder y gloria. En segundo lugar, aparte de su manifestación gloriosa y poderosa, dice que juntará a sus escogidos ante lo terrible de todas las cosas. Jesús promete que lo primero que hará será enviar a su ejército angelical para juntar a sus escogidos de los cuatro vientos, es decir, de todo rincón de la tierra.
Y como él mismo lo afirma en otro lugar, no perderá a ninguno. En Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esto debe ser de gran consuelo y esperanza para los cristianos. Por más difíciles que se pongan las cosas, el Señor promete que protegerá a su pueblo y lo reunirá para estar con él. Pero así como es un mensaje de gran esperanza y consuelo para el creyente, es una mala noticia para los incrédulos, porque significa el día de juicio. El día en que ya no habrá nada que puedan hacer para ser salvados del castigo eterno en el infierno. Ahora, esta es la promesa. Pero ¿cuándo sucederá todo esto? Esa es la pregunta que le hicieron los discípulos al principio, ligando la destrucción del templo con la venida del Señor y el fin de los tiempos. ¿Cómo saber si el tiempo se acerca? Hemos visto que Jesús no da una respuesta específica, ni siquiera les insinúa que saquen sus cálculos, sino más bien los exhorta a estar atentos. Y en el versículo 28 dice, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. La higuera, el árbol de higos, es uno de los pocos árboles en la región de Israel que pierde las hojas en otoño y les salen nuevas hojas en marzo o abril, anunciando que ya viene el verano. De manera que Jesús usa esta analogía para hacerles hincapié en que todos los acontecimientos de los cuales les ha hablado son un presagio de que la venida del Señor ya está cerca. El versículo 30 dice, de cierto os digo, y recuerden que cuando Jesús dice de cierto os digo, no es que lo demás no sea cierto, sino que es, ¿verdad?, un énfasis en la declaración que va a hacer, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, esta es una declaración que ha causado que muchos especulen con respecto al tiempo de su segunda venida, y a otros a desesperarse y pensar que en realidad nunca regresará. Porque le dijo a los discípulos que en esa generación iban a pasar todas esas cosas. Entonces muchos dicen, pues sí, pero sabemos que no pasó. Una generación son como 40 años, ¿verdad? Entonces, si era el año 30 aproximado, más 40, 70, bueno, vino la destrucción de Jerusalén y el templo. Pero el Señor no vino después de eso. No ha venido aún. Entonces muchos dicen, pues esto es mentira, ¿no? Porque no sucedió. Pero generación en la Biblia también se refiere a un determinado grupo de personas identificadas por algo en común, ya sea raza, pueblo, etcétera. En los evangelios el Señor se refiere con frecuencia a sus detractores como generación perversa e incrédula. No está hablando de un periodo de tiempo, sino de un grupo, ¿verdad?, de personas que piensan o actúan de cierta manera. En Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Sí? Entonces, para entender qué significa esta generación, es importante definir a qué se refiere con hasta que todo esto acontezca. Ya ha habido
pues muchas conclusiones al respecto. En realidad es muy difícil determinar exactamente a qué se refería el Señor cuando dijo esta generación. Pero tomando en cuenta que hasta que todo esto acontezca, ese es la clave, se refiere a todo lo que viene diciendo. Las cosas que deben suceder antes de su venida, cuando brotan las hojas de la higuera anunciando el verano. Es decir, primero tienen que suceder todas esas cosas y entonces vendrá el fin. Es decir, no dejará de existir la presente generación hasta que todas esas cosas sucedan. No habla de un tiempo específico, sino de la certeza de que las cosas van a ocurrir como Él lo dice, y eso es lo que afirma enseguida en el versículo 31. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De nuevo, el énfasis es en la certeza de lo que sucederá y no del tiempo. Lo que Jesús afirma aquí es que sus predicciones son tan firmes como sus propias palabras. Tengamos en cuenta que lo que desató este discurso fue el asombro de uno de sus discípulos por lo majestuoso del templo. Mira las grandes piedras. Ante lo cual Jesús afirmó que no quedaría piedra sobre piedra. Ahora hace un contraste entre el mundo físico que nos rodea y sus propias palabras. Tanto el universo físico actual como nuestra propia vida, aunque en momentos parecieran estar muy firmes y fuertes, especialmente los jóvenes, ¿verdad? En realidad son completamente inestables a la luz de la eternidad. Todo lo que vemos es algo frágil, inestable. Mas no así las palabras de Cristo, que son eternas y confiables, nunca perderán su validez. Dice Pedro en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y luego agrega y dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué es lo que nos debe sostener? ¿Qué es lo que nos debe animar a perseverar? Aun cuando lo que vemos se ve absolutamente inestable, frágil, caótico. La palabra de Cristo, sus promesas. En Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Si algo tenemos seguro, es la palabra del Señor. Jesús respalda sus profecías con su palabra. Y tanto las que ya habían cumplido como las que se han ido cumpliendo dan testimonio de esa verdad. La confianza de los discípulos y de todos los seguidores de Jesús en todos los tiempos no debe estar en edificios majestuosos ni en sistemas religiosos, sino en sus palabras. La pregunta importante es si le van a creer. Tanto para los discípulos de Jesús, quienes pronto serían testigos de su muerte, como para los cristianos del primer siglo, era importante que mantuvieran la esperanza en sus promesas. Dijo que resucitaría. ¿Y qué pasó? Resucitó. Dijo que volvería para llevarse a sus escogidos.
¿Y qué va a suceder? Que va a regresar para llevarse a sus escogidos. Así es de firme la palabra de Cristo. Ahora, el tiempo es y las circunstancias, agregaría, es un gran enemigo de la fe. Porque pasa el tiempo y no parecen cumplirse sus profecías. Han sucedido grandes y terribles guerras, cataclismos de diferente índole. El mal ha ido aumentando sin precedente. El evangelio ha sido predicado prácticamente en todo el mundo. Entonces, ¿será cierto que Jesús regresará y todo llegará a su fin? Claro que no han faltado los que cuestionan eso, los engañadores y burladores. En 2 de Pedro 3:3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, estamos viviendo en los postreros días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, a ver, pues, ¿qué no dijo que iba a volver? ¿Dónde está? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Si no ha cambiado nada, ¿dónde está la promesa de que iba a venir a cambiar las cosas? Así que el hecho de que el Señor no haya regresado puede ser para algunos una señal de que sus palabras no se cumplirán y por lo tanto acusarlo de farsante. Pero veamos la razón por la que no ha regresado. Vayan ahí a 2 de Pedro 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Luego el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí está lo que dice Marcos. Esas grandes señales y entonces viene el Señor. Pero su aparente tardanza es para dar oportunidad al arrepentimiento. Entonces, más que cuestionar, a ver, pues, ¿por qué es que no se ha cumplido? ¿Por qué no ha llegado? ¿Será que me está dando tiempo para que me arrepienta? Es por eso que el día de salvación dice la Biblia que es hoy. No más tarde, no mañana. No cuando ya esté en el ocaso de mi vida, cuando crea yo que me voy a morir. Porque claramente dice que vendrá cuando menos se le espera, o por lo menos no sabes cuándo vas a morir para ir a juicio delante de Dios. Que puede ser que no venga pronto, pero puede ser que tú vayas a su presencia a juicio muy pronto. Y aquí la edad no tiene nada que ver. Y para que nadie especule en cuanto al momento preciso de su venida, ni crea que tiene todo bajo su control, no, pues va a tardar en llegar. O sea, no se han cumplido todas las cosas que dice la Biblia y que la abominación desoladora y que el Armagedón no se ha cumplido. Todavía va a tardar. Para que nadie piense que tiene tiempo y que tiene todo bajo su control, Jesús dice de manera categórica en el 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Y luego agrega,
ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. O sea, es claro que ni el día ni la hora se conocen. Pero lo más sorprendente en la declaración de Jesús es que ni aún Él mismo lo sabe. Y esto es difícil de aceptar, tomando en cuenta que Jesús es tanto hombre como Dios. Marcos, el evangelista, se ha encargado de validar la divinidad de Jesús, relatando no solo los grandes milagros realizados por él, sino también por su capacidad de conocer los pensamientos de la gente. En Marcos 9:4, por ejemplo, dice, Mateo 9:4, dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Y en los evangelios vemos esto continuamente. ¿Cómo entonces Jesús dice que ni el Hijo conoce el tiempo exacto? ¿Acaso lo dijo de manera figurada para enfatizar la insensatez de estar tratando de especificar una fecha? Se le han dado varias explicaciones a esto, de las cuales las que tienen mayor respaldo bíblico creo que son dos, nada más dos. La primera de ellas es Jesús, que Jesús como hombre se despojó voluntariamente de algunas de sus prerrogativas divinas. Se despojó voluntariamente de algunas de sus prerrogativas divinas. En Filipenses capítulo 2 habla de esto en el versículo 5. Haya pues, dice, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sí? El pastor MacArthur dice, el Señor restringió voluntariamente el uso de sus atributos divinos, dejó a un lado sus prerrogativas divinas, no su naturaleza divina o sus atributos, sino la prerrogativa de usarlos. ¿Sí? Voluntariamente lo hizo. Y esto lo vemos en varios aspectos, como el hecho de no usar sus poderes para evitar ser atrapado y crucificado. La otra explicación, y que va muy de la mano con la anterior, es que Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, siempre estuvo bajo la autoridad del Padre. En la Trinidad hay un orden. El Hijo sometido al Padre, aunque ambos son Dios, junto con el Espíritu Santo. Sin dejar de ser Dios con todos los atributos divinos, por motivo de los planes redentores de Dios, Cristo se sometió al Padre. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No actuaba por su propia cuenta, sino sometido al plan eterno. En Hechos 1, versículos 6 y 7, Jesús responde a la pregunta de sus discípulos diciendo, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel a este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El Padre puso en su sola potestad. Así que es claro que el Padre, no el Hijo, ha establecido los tiempos del futuro. ¿Cómo se explica esto? Como les digo, en la declaración de Jesús hay una jerarquía implícita, de menor a mayor. Dice, nadie lo sabe, ni ustedes, ni los ángeles, que son seres creados
pero no son omnipotentes, no son omnipresentes, no son omniscientes, ni el Hijo, sino solo el Padre. Jesús en la persona del Hijo dentro de la Trinidad se somete a la voluntad del Padre. Esto, dice Hendrickson, prueba la futilidad y pecaminosidad de todo intento por parte del hombre de predecir la fecha del retorno de Cristo. Si Él mismo dijo no saberlo, ¿quiénes somos nosotros para tratar de averiguarlo y precisarlo como muchos se han atrevido a hacerlo? Eso es arrogancia. Y es desviarse completamente del propósito del Señor. Entonces, después de dejar en claro lo que debemos saber, hasta dónde podemos saber y lo que no nos toca saber, Jesús habla de lo que debemos hacer. ¿Cuáles son las obligaciones prácticas de todos los verdaderos creyentes ante la perspectiva de la segunda venida de Cristo? Les dice claramente que volverá algún día con gran poder y gloria. Afirma también que se desconocen la hora y la fecha exactas de su venida. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer su pueblo? En la conclusión del sermón menciona 4 cosas a las que su pueblo debe atender. Y lo hace a través de una parábola. Leamos del versículo 33 al 37. Mirad, dice, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Observemos aquí varias cosas. En primer lugar, el dueño de la casa se fue lejos. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Ascendió al cielo, se fue. Y esto implica que no está determinado el día de su regreso, pero es un hecho que planea volver, puesto que dejó encargada su casa a sus siervos. Número 2, dio autoridad a sus siervos, a sus esclavos, a sus obreros. Dice, y a cada uno su obra, es decir, les encargó su propiedad con autoridad para que cada uno llevara a cabo su tarea. Su responsabilidad era que todo siguiera funcionando bien. En tercer lugar, asignó a un portero para velar, es decir, estar cuidando su propiedad para que nadie entrara sin autorización ni le robaran. Y en cuarto lugar, el hecho de que regrese durante la noche significa que es cuando menos lo esperen. Dice, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Y esto corresponde a un horario que va desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Las horas, digamos, más difíciles para mantenerse despierto. De ahí que haga la advertencia en el versículo 36, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Nuevamente vemos aquí el énfasis en su regreso repentino, cuando menos lo esperen. Entonces, ¿qué debían hacer? Mantenerse alertas, vigilantes, cuidando la casa de su Señor. Y el mensaje, como les dije, no es solo para sus discípulos en ese momento. El Señor lo aclara en el versículo 37, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Así como los siervos del dueño de la casa debían cumplir diligentemente con sus obligaciones. Y el portero debía mantenerse alerta, vigilando
Así también todos los discípulos, como todos los seguidores de Cristo, deben permanecer fieles y vigilantes ante la certeza de su regreso, pero la incertidumbre del momento preciso. Entonces, 4 cosas en las que todo genuino cristiano debe perseverar en tanto el Señor regresa. En primer lugar, mirar, dice el versículo 33. Otra vez, algo que ha estado repitiendo el Señor en todo su discurso. Mirad. Es decir, estén atentos. Ejerzan el discernimiento de lo que está pasando. Manténganse en guardia, tanto para no ser engañados por los falsos cristos y profetas, como lo dijo anteriormente, como para responder a las señales de los tiempos. En segundo lugar, velar. Y tanto velar como mirar hablan de estar alertas, vigilantes, no solo por causa de los engañadores, sino primordialmente para estar listos cuando el Señor regrese a pedir cuentas. Básicamente es un llamado a vivir de manera sobria, perseverando en las disciplinas espirituales y llevando mucho fruto para el Señor. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 16 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y está hablando en el contexto de que somos hijos de luz, hijos del día. No durmamos, dice, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Vayan a Tito 2, versículo 11. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Así es como debemos de vivir, de manera sobria, justa y piadosamente. ¿Sí? Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, mientras esperamos su regreso, ¿cómo debemos conducirnos? De manera sobria, justa y piadosa. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El cristiano genuino anhela, desea vivir de esta manera. Que no siempre lo cumplamos, tenemos siempre la posibilidad de ir delante del Señor para pedirle perdón, ¿verdad? Y fortaleza y su gracia para seguir adelante. Pero debe ser una marca del cristiano, el vivir anhelando eso, celoso de buenas obras. Entonces, ¿qué hacer? Mirar, velar, tercer lugar, orar. Y esto se refiere a mantenerse en comunión con el Señor y fortalecidos espiritualmente. En 1 Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios, otra vez la palabra sobrios, íntegros, alertas, de buen juicio, y velad en oración. Velad en oración. Mantenerte orando.
Y esto lo dice Pedro, quien junto con Jacobo y Juan no pudo permanecer despierto mientras Jesús se alejó un poco para orar al Padre. Y cuando Jesús regresa y los encuentra dormidos, les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué no pudieron mantenerse despiertos? Les dice. Que no se mantuvieron orando para no entrar en tentación. Esto es un indicador de que en la carne, en nuestras fuerzas, simplemente es imposible mantenernos despiertos, fortalecidos, perseverando en tanto el Señor regresa. Pablo le dijo a Timoteo: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. No le dijo: échale ganas. Desarrolla tu fuerza de voluntad. No, dice: fortalécete ¿en qué? En la gracia que hay en Cristo Jesús. De ahí viene la capacidad para poder vivir de manera justa, piadosa, sobria. Y Pablo también en su carta a los Efesios dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Mirad, velad, orar. Y en cuarto lugar, trabajar. Dice que les dio autoridad y a cada uno su obra. Es decir, al irse lejos, el Señor de la casa asignó a cada siervo su tarea particular, dándole la autoridad para llevarla a cabo, lo cual implica también la capacidad para hacerlo. Los capacitó para hacerlo. Por ejemplo, a uno le pudo haber encargado el cuidado e instrucción de sus hijos, de tal manera que al regresar le rindiera buenas cuentas al respecto. A otros tal vez les encargó el cuidado de sus tierras, sembrar, cultivar y cosechar, y así a todos sus siervos. Así también el Señor nos ha encargado a cada uno de nosotros, sus siervos, trabajar para Él. Trabajar diligentemente en tanto que Él regresa o que nosotros vamos a su presencia. Y todo esto nos recuerda varias parábolas sobre la responsabilidad de todos los cristianos. La parábola de los talentos, la parábola de las minas, la de las vírgenes que se prepararon con aceite para sus lámparas y las que no, y se les acabó el aceite esperando el regreso del Señor. La parábola del siervo fiel y el infiel. Vayan a Mateo 24. Mateo 24, versículo 45 al 51. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por sus hechos, este último, el siervo infiel, demuestra que no respeta a su señor.
El punto principal es que el Señor regresará por sus escogidos y solo aquellos que estén perseverando en la fe serán recogidos para estar con Él. No porque se estén portando bien en ese momento, no porque estén cumpliendo con sus obligaciones al pie de la letra, sino porque esto demostrará que han creído en Él, en que lo esperan ansiosamente, en que lo esperan de manera activa y no pasiva. Pablo les recuerda a los tesalonicenses que como hijos de luz, que como hijos del día no deben dormirse espiritualmente como los demás, sino permanecer velando y viviendo sobriamente. Vamos ahí a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5. Primera de Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Alguien comenta y dice, la vigilancia aquí va ligada a la práctica de virtudes cristianas, tales como la fe, la esperanza y el amor. Una manera práctica, visible, de vivir de manera sobria, esperando la venida del Señor, es precisamente en fe, en esperanza y manifestándose el amor los unos a los otros. Y el comentarista agrega y dice, la preparación para el regreso de Cristo no consiste en calcular la fecha exacta del Armagedón o vincular los eventos mundiales con el cumplimiento de las profecías bíblicas. Se trata de dejar que brillen nuestras luces espirituales mostrando el fruto del Espíritu. A eso somos llamados. Y el apóstol Pedro refuerza esto en 2 Pedro capítulo 3. Vamos otra vez ahí a 2 Pedro 3. Dice 2 Pedro 3:11. Fíjense, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Esto significa vivir por fe y no por vista. En 2 Corintios 5:6 dice Pablo, así que vivimos confiados siempre. Vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables.
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vivimos confiados, dice Pablo. Mientras estemos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor en el sentido completo, porque por fe andamos, dice, no por vista. Entonces, vivir por vista significa vivir únicamente basados en lo que perciben nuestros sentidos. Lo visible, lo tangible, lo inmediato, lo externo. Eso es vivir por vista. Y la verdad, eso decepciona. Eventualmente eso decepciona. ¿Qué le dijeron al Señor? Mira qué piedras, mira qué edificios. ¿Y qué les dice el Señor? ¿De qué se asombran? De eso no va a quedar absolutamente nada. Y de cierta manera, todo el pasaje, pudiéramos verlo como una metáfora de nuestra propia vida. Nos sentimos muy seguros, muy firmes, muy capaces. Sí, acudimos al Señor cuando no nos queda otra, pero no en el día a día, no en las cosas ordinarias. ¿Pero qué es el Señor? ¿De qué te, verdad? ¿De qué te jactas? No va a quedar absolutamente nada de eso. Es más, va a ser necesario que te dé un cuerpo glorificado para que puedas estar conmigo para siempre. Entonces, vivir por vista es vivir a la luz de las circunstancias, de lo que vemos. Pero vivir por fe o andar por fe significa confiar en las promesas de Dios, aunque muchas de ellas no se vean cumplidas todavía. Es caminar con la certeza de lo que Dios ha dicho es verdadero y se cumplirá. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dicen Hebreos. ¿No? La certeza de lo que se espera. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Porque su palabra es veraz, su palabra no pasará. Aun cuando la realidad presente parezca contraria. Oremos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, por medio de la cual nos animas a poner nuestros ojos en ti, a confiar plenamente en tus promesas, en tu veracidad, en tu enorme misericordia, porque ciertamente que no merecemos absolutamente nada más que el castigo eterno. Pero es por Cristo y es en Él que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Aquellos, Señor, que por tu gracia hemos puesto nuestra fe en Él. Ahora, Señor, te pido por aquellos que aún no han puesto su fe en ti, o que aún creyendo que lo habían hecho, hoy tú has hablado a su corazón, haciéndole ver que es necesario que se arrepientan y que acudan a ti y a Jesucristo para salvación. Entre tanto, Señor, que tú vienes, ayúdanos a perseverar, confiando plenamente en tus promesas, afirmándonos en tus verdades,
fortaleciéndonos en tu palabra, tomando, Señor, de tu gracia a través de la oración. Que podamos, Señor, vivir a la luz de tu regreso y de la realidad maravillosa de estar en tu presencia para siempre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.